Hola, buenas, Liz. Si gustas, inicias tu clase, por favor. Hola, ¿me escuchas? Sí, doctora. Ok, entonces empezamos tu clase, por favor. Claro que sí, doctora. Ok, hola, buenas tardes a todos. Voy a hablar sobre la queratitis fúngica. Ok, ¿qué es la queratitis fúngica? Es una infección de tipo ulcerativa de la córnea causada por hongos. Es una de las principales causas de morbilidad ocular, de opacificación y ceguera prevenible. Usualmente la queratitis fúngica da un inicio insidioso que va desde el contacto con el hongo hasta los días o semanas que pueden transcurrir al inicio de los síntomas. Debe de existir algún tipo de lesión, puesto que los hongos no pueden penetrar un epitelio corneal íntegro. Bueno, ¿qué lo causa? Aquí tenemos un cuadro, el cual muestra la etiología del tipo de queratitis. Tenemos principalmente los hongos filamentosos, que son Aspergillus, Fusarium y Curbularia. Estos son los más frecuentes en climas tropicales. Tenemos también las levaduras, principalmente Cándida, los cuales son mucho más frecuentes en climas templados. También tenemos otros tipos de filamentos que no son septados, que no son tan comunes. Ok, vamos a hablar un poquito sobre la etiología de cada uno de los hongos. Los hongos filamentosos o mojos se clasifican en septados y no septados. Los principales y los más frecuentes, como comenté anteriormente, son los Aspergillus y Fusarium, que son los que tienen mayor importancia en producción de úlceras fúngicas. Aspergillus en ambiente suelo y restos vegetales. También se encuentra en sistemas de ventilación de hospitales, los cuales pueden llegar a producir alguna infección pulmonar en pacientes susceptibles. Las levaduras, la más frecuente es Cándida. Esta la encontramos en ambiente de piel, tracto gastrointestinal, esputo y área geniturinaria. A nivel mundial, la queratitis fúngica constituye hasta el 50% de casi todas las queratitis infecciosas. Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. La frecuencia y la distribución de patógenos fúngicos varían según la geografía, clima, ocupación y exposición de atención médica. Hay una mayor incidencia en países con climas húmedos como India, China y el sur de Estados Unidos. Hay un estudio en India, el cual comenta que 90% de las úlceras micóticas fueron por trauma ocular, de las cuales 60% corresponden a lesiones de origen vegetal y en pacientes que realizan alguna actividad agrícola principalmente. Usualmente se encuentran más de 250,000 especies de hongos identificados y más de 100,000 especies de hongos se han asociado a queratitis micótica. Los hongos filamentosos septados, pues como comenté, son los más comunes. Los hipomicetos dermatiáceos son el 20%, que son Curbularia. Las levaduras y organismos similares a las levaduras se encuentran en enfermedad de superficie ocular, uso crónico o abuso de anestésicos o antibióticos como Cándida, Cryptococcus o Trichosporum. Hay diferentes factores de riesgo para este tipo de enfermedad. Principalmente, el factor de riesgo número 1 son los traumatismos con suelo y materiales vegetales. También tenemos el uso de lentes de contacto, enfermedad de superficie ocular o uso crónico de medicamentos, principalmente anestésicos y antibióticos de amplio espectro, los cuales reducen la presencia de la flora normal, aumentan también el riesgo de infecciones fúngicas, principalmente con patógenos oportunistas como puede ser Cándida. Aquí hay un cuadro el cual comenta los factores de riesgo asociados a los diferentes tipos de hongo, en este caso hongos no filamentosos, que son las levaduras, y los hongos filamentosos, que son los mojos. Como comenté anteriormente, estos pueden ser por uso de lentes de contacto, enfermedad crónica de la superficie ocular, conjuntivitis alérgica o vernal, trauma corneal con suelo o materia orgánica, queratitis crónica, cirugía ocular previa,
penetrante como queratoplastía, LASIK, trauma ocular, corticoides tópicos, inmunosupresión, uso crónico de medicamentos de amplio espectro y uso de anestésicos corneales. Okay. La patogénesis de esta enfermedad habla sobre que los hongos, las levaduras no filamentosas son ubicuos, eucariotes, unicelulares, los monofilamentos son multicelulares. Recordemos que los hongos son únicos porque contienen quitina y glucano en lugar de celulosa en las paredes celulares. Se nutren por absorción y digestión de enzimática de tejido vivo o materia orgánica. Su reproducción es sexual y asexual. Acceden a estroma corneal a través de algún defecto de barrera. Esto puede deberse principalmente a algún trauma, implantación con suelo contaminado, materiales vegetales. Inserción también puede ser y extracción de uso inadecuado de lentes de contacto y, como también se comentó anteriormente, pues de cirugía previa. Los hongos contienen diferente tipo de toxinas y proteasas, las cuales pues ayudan a que exista este tipo de virulencia. Está principalmente el Fusarium acronym. Tiene tricotenos, citotoxinas, aspergillus, alfa-toxina, que son carcinógenos hepáticos, serimproteasas, penicillium, aspergillus, glioglatium, gliotoxinas, que tiene propiedades antibacterianas, antivíricas y antifagocíticas. En este caso, la cándida es muy importante. Esta produce hifas, es la más virulenta, tiene manoproteínas hifales y pseudohifales que inhiben adherencia y digestión por los neutrófilos, enzimas proteolíticas y lipasas, invasión del huésped, proteínas de superficie y que facilita la adherencia epitelial. El diagnóstico clínico de esta enfermedad se realiza en base al análisis de información de una combinación de antecedentes del paciente, factores de riesgos y presencia de signos y síntomas. Uno de los principales es que el paciente llega a tu consulta con sensación de cuerpo extraño, a veces inicio lento y un poquito de dolor creciente. Vamos a ver diferentes signos, los cuales pueden llegar a ser supuración, inyección conjuntival, defecto epitelial, infiltración del estroma, reacción de la cámara anterior o hipopión. En esta imagen mostramos en el número 1, se puede ver una lesión corneal elevada, infiltrado blanquecino grisáceo, y en el número 3, no se alcanza aquí a ver mucho, pero hay hipopión. Podemos llegar a ver áreas elevadas, úlceras y fatas ramificadas, márgenes plumosos irregulares, textura áspera seca y lesiones en satélite. Usualmente, pues estas lesiones son mucho más comunes en queratitis por hongos filamentosos. En esta imagen se puede demostrar en el número 1 el infiltrado nubular en forma redonda, los márgenes irregulares en el número 2, en el 3, los diferentes tipos de lesiones satélites. Aquí puse otra imagen, la cual nos muestra en el número 1 un infiltrado estromal de margen plumoso irregular, y en la parte de abajo aquí podemos ver las lesiones satélites. Es muy común que podemos llegar a encontrar una pigmentación marrona macroscópicamente, la cual se asocia principalmente a un hongo dermatiáceo, el cual es Curbularia lunata. Con eso se puede llegar a hacer el diagnóstico. Hay diferentes signos y síntomas que se pueden presentar en la queratitis fúngica. Unos son específicos, otros son inespecíficos. Los inespecíficos es una inyección conjuntival, defecto epitelial, reacción de la cámara anterior. El específico son márgenes plumosos, pigmentación gris-marrón, bordes elevados, textura áspera, lesiones satélites, falta de sensación de la córnea. Ok, aquí se realizó un cuadro comparativo, el cual es muy importante para que podamos diferenciar un poco de qué vamos a encontrar en hongos filamentosos y levaduras. Los signos y síntomas en 1 o 2 días similares a los producidos por bacterias son muy similares, excepto que son indolentes con mayor frecuencia.
Los hongos filamentosos son unos infiltrados blancos grisáceos en áreas de superficie de textura rugosa que se elevan por encima de la córnea no afectada. Los márgenes son irregulares y se extienden al estroma adyacente con reborde plumoso. Tenemos focos de infiltrado más allá del área afectada, los cuales vienen siendo las lesiones satélites. Podemos ver también un hipopión y secreción purulenta, como también puede ser en este caso, y inyección conjuntival y reacción en cámara anterior intensa. Este es un ejemplo por una queratitis por fusarium. Tenemos aquí las levaduras, que puede ser una lesión elevada, oval, bien delimitada, rodeada por edema del estroma focal y supurativa. Los márgenes no son plumosos. Las lesiones satélites en este caso no se suelen observar y es muy común encontrarlo en huéspedes inmunocomprometidos. El diagnóstico de laboratorio, principalmente tenemos el raspado de córnea. Este es muy útil para eliminar el epitelio y el material necrótico, lo que permite una mejor penetración de antifúngicos tópicos. Tenemos los frotis también, que son tinciones blancas de KOH, Gram, Giemsia o Calfluor, que son tinciones iniciales y muy comunes utilizadas para la identificación rápida de elementos fúngicos. Los hongos, tanto levaduras como filamentosos, crecen fácilmente en los medios de chocolate, agar, sangre de carnero al 5%, dextrosa saboraud y caldo de tioglicato. Se puede realizar también una punción en la cámara anterior, puede ser útil en aislamiento de organismos fúngicos que pueden llegar a haber penetrado a través de la membrana de Descemet. Hay técnicas moleculares, las cuales ofrecen un método más rápido y sensible para identificación de hongos. El frotis corneal es un diagnóstico de material obtenido del raspado corneal profundo. Permite lo mismo identificar hongos, aunque no puede identificar la especie. La mayoría de los hongos pueden ser aislados principalmente por cultivo. El periodo de incubación es de 2 a 3 días, como Cándida, Fusarium, Aspergillus, pero al menos de 25% de ellos requieren un periodo de incubación de hasta 3 semanas. El diagnóstico molecular en la actualidad se lleva a cabo en la mayoría de las clínicas oftalmológicas especializadas. Muestran una especificidad y sensibilidad al 100%, identificando entre especies de hongos filamentosos y levaduras. Ok, tenemos diferentes tratamientos, principalmente hay diferentes antifúngicos. Estos son los principales medicamentos que se utilizan. Hice un pequeño esquema. Es la anfotericina B, 0.05% cada 5 minutos en la primera hora, luego cada hora. Esta principalmente actúa en Cándida, Cryptococcus, Aspergillus fusarium. Es un fungiestático, es insoluble, es relativamente tóxico. No penetra en epitelio intacto. La natamicina o piramicina al 5% es de 3 a 4 los primeros días, cada media hora, después a 6 a 8. Este actúa principalmente sobre filamentosos o levaduras, principalmente cándida. Es insoluble, carece de estabilidad, es menos tóxica y tiene una penetración en la córnea desvitalizada intacta. Tenemos también la nistatina, que es una pomada también, es cada 2 horas. Es en levaduras, en queratitis superficial por cándida. Los compuestos imidazólicos, como miconazol, actúa principalmente con levaduras, ketoconazol, cotrimazol, fluconazol. Son fungiestáticos, tienen baja concentración y fungicidas tienen una alta concentración. La flucitosina, cinclofurocitosina, es al 1% cada hora. Actúa principalmente en cándida, Aspergillus, pero no a Fusarium. Es fungiestática, se excreta al 95% y usualmente es combinada con anfotericina B. La selección del tratamiento se tiene que iniciar con evidencias. No se puede iniciar sin evidencia de laboratorio. La elección adecuada se basa en respuesta clínica, respuesta extremadamente lenta. Los signos de mejoría es reducción del tamaño del infiltrado corneal, desaparición de lesiones satélites, tratamiento prolongado, al menos 6 semanas. Si hay resistencia, tenemos que cambiar de medicamento.
Anfotericina B al 10 miligramos es un mejor agente intraocular y el miconazol 40 miligramos es el más eficaz. A continuación voy a hablar un poco de cada uno de estos antifúngicos. Los polienos, estos se unen directamente a los esteroles de la membrana celular, o sea, el ergosterol, alterando la integridad osmótica y provocando fugas de electrolitos intracelulares y metabolitos que conducen a la célula madre. Los más conocidos, natamicina o piramicina. Estas actúan principalmente en Cándida, Aspergillus y Fusarium. La anfotericina B es superior a la natamicina para el tratamiento de infecciones por Cándida. La natamicina es el único agente antimicótico oftálmico de uso tópico aprobado por la FDA y es la droga de elección contra queratitis por hongos filamentosos. Esta tiene un amplio espectro de actividad contra varios hongos, especialmente Fusarium, Aspergillus acronym, Cándida, Lapsidolopia. Esta se adhiere muy bien a la superficie de la córnea, es soluble en agua, en suspensión al 0.5. Su administración inicial es una gota cada 1 hora o cada 2 horas. Los azoles, todos los azoles inhiben las enzimas del citocromo P450 que son esenciales para la formación del ergosterol. Tenemos el clotrimazol, actúa principalmente contra Cándida, Aspergillus. Su uso principal es en el manejo de las infecciones fúngicas de la superficie ocular. Tenemos el ketoconazol contra Cándida, miconazol, Aspergillus, Cándida, Pseudophorium, fluconazol, Cándida, itraconazol actúa perfectamente contra Cándida, Aspergillus y se utiliza para queratitis refractaria y endoftalmitis. El voriconazol contra Cándida, Aspergillus y actúa principalmente contra queratitis refractaria. Los efectos adversos que podemos llegar a tener de estos medicamentos son varios, depende de cada uno. El clotrimazol puede llegar a causar irritación, fluconazol, irritación, sensación de ardor, toxicidad corneal, el ketoconazol, visión borrosa, la instalación, malestar ocular, hiperemia, ojo seco, itraconazol, fotofobia, posconazol, voriconazol, cambios de color transitorios. Ok, las equinocandinas, hay una mínima experiencia ocular con estas 3 drogas, son inhibidores de la síntesis de glicanos, inhiben el betaglucano de la pared celular fúngica, sus miembros incluyen anidulafungina, capsofungina, micafungina. Hay informes únicos en el uso exitoso de capsofungina y micafungina para tratar Cándida albicans refractaria a queratitis. Se ha reportado una toxicidad mínima o nula. Los corticoides, este es un tema de controversia porque facilitan el crecimiento de muchos hongos y deterioran la eliminación. El objetivo de los corticoides es controlar la inflamación activa solo después de conseguir mejoría con el tratamiento antifúngico. Puede existir una posibilidad de empeoramiento con ulceración y perforación que requiera tratamiento quirúrgico. Diagnóstico en paciente que se encuentra usando corticoides. Tenemos que reducir gradualmente la dosis. Ok, voy a hablar ahora sobre los colirios de antifúngicos. Anfotericina desoxicolato, la estabilidad son 7 días. Tenemos que tener cuidado con no sustituir agua para inyección por cloruro sódico. La refrigeración es de 2 a 8 grados centígrados. Iniciamos con reconstituir el vial 50 miligramos de anfotericina B con 10 mililitros de agua para inyección, para lograr concentraciones de 5 miligramos sobre mililitro al 0.5%, medir con jeringa estéril el volumen correspondiente del vial de la anfotericina. Con otra jeringa se toma volumen de la agua para inyección indicado ahí en la tabla. Se toma el aire en la jeringa, se pasan mililitros correspondientes de la anfotericina B desde jeringa de la jeringa inicial a la segunda, se mezcla el agua y la anfotericina B haciendo rotar la jeringa, se añade cada frasco de colirio previa filtración mediante un filtro de 5 micras y es cuando obtienes ya el colirio. Tenemos el fluconazol, la estabilidad son 30 días, esta se queda en temperatura ambiente, es principalmente bajo cabina de flujo laminar, recoger el contenido de un vial con una jeringa estéril,
Se añade a cada frasco estéril 10 mililitros de colirio, siendo este filtrado previamente por un filtro de 5 micras. El voriconazol tiene una estabilidad de 30 días, es incompatible con soluciones alcalinas, sodio, bicarbonato o soluciones electrolíticas. Este se tiene que mantener en el congelador a menos de 20 grados. Se reconstituye el vial de voriconazol inyectable con agua para inyectables para preparar concentración deseada. Se recoge con jeringa los 20 mililitros del vial reconstituido y pasarlos por un frasco estéril a través de un filtro de 5 micras. Hay diferentes tratamientos adyuvantes que se pueden utilizar en la queratitis micótica. Uno de ellos es el cross-linking. Este actúa a nivel de estroma anterior en infecciones fúngicas y es importante recalcar que la riboflavina y la luz ultravioleta sirven para proteger como antimicótico. También sirve porque las fibras de colágeno se vuelven más rígidas y se hacen más resistentes a las proteasas de los microorganismos. También se pueden utilizar algunos ciclopégicos. Tenemos diferentes terapias quirúrgicas. El raspado corneal es uno de los principales. Es un procedimiento de diagnóstico inicial, no solo proporciona un material para citología o cultivo, sino que también promueve la absorción del fármaco mediante la eliminación de la barrera epitelial. Tenemos también el desbridamiento. Este se realiza a las 24 a 48 horas y funciona reduciendo los organismos y material necrótico, mejorando la penetración del antifúngico tópico. Se puede realizar un colgajo o algún recubrimiento conjuntival. Este es más utilizado en casos de adelgazamiento corneal, en queratitis infecciosa, también traumatismos. Se puede realizar también el láser de femtosegundo para obtener muestras de biopsia, lo cual nos puede ayudar mucho para tener menos desventajas menos astigmatismo. Incluyen uniformidad de tamaño del volumen corneal. Este viene siendo un ejemplo de un flap conjuntival que se realiza en diferentes, este es principalmente en fusarium. Tenemos ahora otra cosa que se puede realizar, que es la queratoplastia penetrante terapéutica. Esta está indicada en el tratamiento precoz de la queratomicosis profunda, que no responde al tratamiento médico, está asociado a perforación corneal inminente. El momento ideal del injerto es 5 días después del manejo médico intensivo. Esta técnica elimina la infección residual y restaura la integridad del globo ocular. Después de la operación, los antifúngicos tópicos deben continuar durante 6 a 8 semanas aproximadamente. Si se sospecha afectación de estructuras intraoculares o endoftalmitis, se debe inyectar un agente antifúngico en las cámaras anterior y posterior en el momento de la queratoplastia. Y eso es todo. Bueno, haciendo una recapitulación de toda tu clase, dime cuáles son los puntos importantes que nos van a hacer sospechar de una úlcera micótica. ¿Qué es importante en la historia clínica? Que vos digas, esto me puede a mí hacer sospechar de que esto es por un patógeno micótico, no por otro. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Doctora. ¿Me está escuchando? Dime, Diz, ¿qué? Sensación de cuerpo extraño, que el paciente trabaje en el campo, o sea, en la actividad campesina, Ujú. alguna Entonces- exposición que haya tenido previamente, algún cuerpo extraño vegetal principalmente. Yo creo que eso sería como... Vegetal, ¿verdad? Eso es lo más Sí. importante, que uno se va a orientar que puede ser micótico. Sí, Una eso cosa muy importante es el tiempo de evolución. Es una enfermedad que hay que acordarnos que es incipiente. O sea, es el tiempo de evolución en cuanto hay el trauma. O sea, no es como una bacteriana, ¿no? Que una bacteriana evoluciona rápidamente, se perfora rápidamente y los síntomas son muy severos, ¿no? En cambio, en las micóticas los síntomas no son tan severos en comparación con la clínica. O sea, podemos ver una córnea súper fea y el paciente no tiene síntomas, digamos,
equivalentes, ¿no? Igual las lesiones satélites son más frecuentes en infecciones por hongos. Y otra cosa que nada más quería comentar rapidito, hay dos estudios muy importantes en el tratamiento de las queratitis micóticas, que es el MUT-1 y el MUT-2, en donde en el MUT-1 se compara el voriconazol con la natamicina y se comprueba que la natamicina tiene muchísimo mejor respuesta al tratamiento que el voriconazol, ya que el voriconazol se relacionó muchísimo con perforaciones corneales. Y en el MUT-2 comparan la adición del voriconazol oral en pacientes con úlceras micóticas y dicen que no hay que hacer. O sea, pues no tiene ningún uso importante. Entonces, realmente la natamicina es buenísima. En México, como dijo Dizaba, se llama miconacina, es de Green. El problema es que no hay. Entonces, ese es el único problema. Antes sí había natamicina aquí en Guatemala, pero no sé qué problemas tuvo con los permisos y lastimosamente ya no hay. Había alguien que lo estaba, pues prácticamente comercializando bajo aguas, pero pues se perdió el contacto y creo que también tuvo problemas la persona, entonces por eso no hay. Con lo que dices tú, perfectamente la nata es mucho mejor para la parte fúngica, lastimosamente como no la tenemos, tenemos que ocupar con lo que contamos, ¿sí? Comentarles, el paciente que habló Ángel, que primero lo manejaron con un tipo de antifúngico, y de ahí le hicimos el cambio a fluconazol, no porque estuviera mal implementado eso, sino que simplemente no lo teníamos a la mano. Ahora el paciente está muchísimo mejor. La doctora Castañeda podrá comentarles mejor cómo lo vio el día de hoy y ha evolucionado satisfactoriamente con el fortificado que se le hizo de fluconazol. Entonces hoy lo vimos y está mucho mejor. Sí, entonces lo importante es identificar el patógeno o que si estamos sospechando de algo, acuérdense, siempre trauma vegetal, piensen en un hongo. Y otra cosa, muchas veces puede hacer que ya empiece con todas las molestias el paciente, como bien lo comentó Fernando, por la evolución, pero ya puede ser una úlcera sobreinfectada. Entonces estamos tratando dos cosas, tanto al hongo como la bacteria. Entonces por eso siempre ayúdense de un antibiótico, ¿sí? Un antibiótico de amplio espectro. De preferencia, yo se los digo, en lo que tengo de estar con el doctor Gutiérrez, he visto mejor evolución en los pacientes con el Poengativ, que es gatifloxacino, a comparación de la moxifloxacino. Yo la verdad me quedo más con el Gati, entonces sí hay una mejor evolución y pues en Jacal había unos pacientes que lastimosamente se perdió la evolución porque el residente pues ya nunca más lo volvió a presentar. Entonces sí hubo una gran mejoría con el Poengatifor, que es el que tienen acá en Guatemala. No estoy diciendo con eso que es malo el Moxa, pero de igual manera pues yo he visto la evolución mejor con el gato. No sé si la doctora Ruth pues ha tenido una evolución diferente con el Moxa o con otro tipo de antibiótico. No, coincido totalmente con el gatifloxacino, Ale. Les va muchísimo mejor, la respuesta es mucho mejor que con el moxifloxacino. Okay. No sé si quieres decir algo por ser de úlceras, porque últimamente, no sé, como que estamos viendo los temas y están llegando muchas úlceras a las clínicas periféricas, entonces no sé si quieres hacer algún comentario, doctor. No, pues solamente poner énfasis en todo lo que hemos visto en las clases para el manejo. Por favor, no quiero ver úlceras donde se esté ocupando como cicloplégico el TP y tampoco quiero ver úlceras que se estén tratando con algún tipo de esteroide. Creo que la clase estuvo muy bonita, muy resumida, muy sintetizada y pues creo que ya tenemos en lo que hemos visto en la semana pues bastante amplio el panorama de lo que es el tratamiento, acerca también de los fortificados, hay que animarnos a ser fortificados, dependiendo la patología por la que esté dada la úlcera que tengamos, hacer un buen diagnóstico, es solamente como una invitación para que estemos haciendo un poquito mejor las cosas, nada más. Ya los protocolos están, el doctor nada más incluyó el de úlceras, que lo va a hacer la doctora Castañeda, que el día de mañana tiene que presentarlo.
Entonces, cuando ya tengamos el visto bueno del doctor, se los voy a pasar para que los tengan en cada sede y así podamos seguir una mejor evaluación de los pacientes. No sé si por ahí está Andrea y está cerca con el doctor para ver si quiere hacer un comentario acerca de las úlceras. Aquí estoy, pero el doctor no ha escuchado la clase. Está ocupado ahorita, Ale. Creo que no va a poder. Sí, Ok. no. Mañana, no sé si ahorita vamos a seguir con la clase de los fellows, doctora. Sí, ahorita nada más. No sé si sigan en cirugía o qué onda, pero si están libres los fellows, de una vez vamos a ver la clase. Al doctor Mario, pero creo que Mario ya está libre, entonces solo que nos diga si la va a dar o no. Sí, aquí estoy. Ahorita solo quedaba una dacrio, pues, pero ya realmente la clase creo que la da el doctor Mario, entonces solo esperamos que él Buenas tardes. Hoy voy a hablar acerca de lentes intraoculares monofocales y trifocales. Para comenzar con la clasificación, pues clásicamente se dividen en rígidos y plegables. La principal limitación de los rígidos es que se requiere una incisión mayor al diámetro de la óptica, pues que habitualmente es de 5 milímetros. Otra clasificación también puede ser por su composición y diseño. Entonces, la composición implica diferencias en el índice refractivo, contenido de agua, propiedades de superficie y resistencia mecánica. Están los polímeros de acrilato o metacrilato, que son los lentes rígidos de polimetil metacrilato o PMMA, y los lentes plegables, que son acrílicos hidrofóbicos, que están hechos de más o menos un 1% de agua, y acrílicos hidrofílicos o hidrogel, compuestos en un 18% de agua. También están los lentes de elastómeros de silicón. La superficie de estos lentes intraoculares es de gran importancia porque pues, representan la interfase biológica tejido-lente. Y el objetivo de estos es que la adhesión de células inflamatorias o agentes infecciosas sea mínima. En cuanto a los lentes de PMMA, pues tienen una buena compatibilidad y gran estabilidad con el tiempo. Tienen un índice de refracción de 1.49. Tienen una mayor incidencia en opacificación capsular posterior y se utilizan con frecuencia en cirugías complicadas en las que el soporte capsular pues, es insuficiente o inexistente. Se pueden implantar lentes en cámara anterior, cámara posterior o de fijación iridiana. Sin embargo, pues, los lentes de cámara anterior ya no están aprobados por la FDA, entonces ya no se deberían de colocar. Y pues tienen un gran éxito en la población pediátrica. Los lentes de PMA pues, se colocan de forma muy habitual en el tercer mundo. Es bien común que los veamos. En cuanto a los lentes de silicón, pues son flexibles e hidrofóbicos, disponibles en forma de lentes de una pieza o 3 piezas. Estas van a tener ópticas de Prolene o PMMA, pues no se deben implantar en pacientes que pudieran necesitar vitrectomía. La colocación porque la colocación de este lente es muy brusca y pues se necesita abundante viscoelástico para colocar el lente en bolsa. Si existe ruptura, es preferible pues no usar este tipo de lente en bolsa. En cuanto a los lentes de silicón, están los lentes de plato, que tienen una biocompatibilidad similar a los lentes de silicón con ópticas de PMMA. Se ha visto que pues, ha habido una luxación de este modelo de lentes, tanto espontáneas a cámara anterior como en cámara vítrea, tras realizar capsulotomía. Tiene un fácil manejo intraocular, pero en caso de complicaciones como ruptura de cápsula posterior o desgarro de la rexis, pues los lentes con ópticas en forma de C están más indicadas.
Los lentes tóricos de silicón tipo plato tienen buenos resultados para corregir el astigmatismo preoperatorio. Sin embargo, debido a su corrección cilíndrica, el descentramiento o luxación produce mayor compromiso de la agudeza visual. También están los lentes de silicón de primera generación, que pues usualmente son de 3 piezas con ópticas de prolene. Tienen un índice de refracción bajo, de 1.41, y tienen un mayor espesor. Y otra de ventajas que tiene, ventajas que tiene, no tiene color, entonces no producen efectos en la visión. Generan mayor inflamación, opacidad de cápsula posterior y descentramientos por el prolene. En cuanto a los lentes de silicón de segunda generación, usualmente tienen ópticas de PMMA, tienen un índice de refracción de 1.46. Estos son de menor espesor que los de primera generación. Se implantan en 2 tiempos. Puede causar una opacidad de cápsula posterior más frecuente que en los lentes intraoculares acrílicos hidrofóbicos. En cuanto a los lentes acrílicos hidrofóbicos, pues compuestos de copolímeros de acrilato y metacrilato, tienen un índice de refracción de 1.55, una biocompatibilidad alta y la opacidad de cápsula posterior es baja. Su colocación es lento y controlado, y tiene bordes angulados que pues tienen un efecto barrera en cuanto a la proliferación de células epiteliales, independientemente de su composición. Está el lente Sensar con tecnología OptiEdge. Tiene 3 piezas, compuesto de 3 piezas. La óptica es un copolímero acrílico y tiene ópticas de PMMA. Tiene bordes anteriores redondeados para disminuir la incidencia de deslumbramiento y bordes posteriores angulados para prevenir opacidad de cápsula posterior. Si al realizar la capsulotomía, pues esto impacta sobre el lente, ya que el daño que se produce es menor que los lentes de silicón y PMMA. Se adhieren menos al aceite de silicón usado en la cirugía de vitrio. El HydroView de Bausch & Lomb. Hay un montón de lentes que busqué imágenes y la verdad es que no encontré, pero este lente pues tiene asas de PMMA, pero están integradas a la óptica de hidrogel mediante polimerización, pues por lo que se considera de una pieza. Está compuesto de 18% de agua y tiene un riesgo de opacidad por calcificación con hidroxiapatita. Está el Memory Lens, que es un material termoplástico compuesto de un 20% de agua. Hay plegables y rígidos. El lente Aqua, que es expansible, y es un monobloque de plato como de acrifol con alto contenido de agua hasta un 73.5% y un filtro de luz ultravioleta incorporado. En estado seco, pues mide 7.1 milímetros de largo, 3.2 milímetros de ancho y permite ser implantado a través de una pequeña incisión. Una vez comienza a hidratarse, que ocurre más o menos 2 a 3 minutos después, el grado de expansión permite el entrado, pues que entre el lente en la bolsa. A los 20 minutos alcanza sus dimensiones definitivas, que es de 10.8 milímetros de longitud y 5.1 milímetros de ancho, pero pues la hidratación completa se alcanza 8 a 12 horas post la implantación. Y absorben colorante utilizado para teñir cápsula anterior, por lo tanto, pues no se debe implantar si se han usado estas tinciones, ¿verdad? Ahora, hay nuevos lentes intraoculares que tienen ópticas con bordes posteriores angulados, impiden la opacificación de cápsula posterior, la Crisoft, que es de 3 piezas, Lidofóbica Sensar con tecnología OptiEdge, lente de silicona Sion, o lentes acrílicos hidrofílicos como Centerflex o Superflex o Memory Lens. Están las lentes asféricas, que tienen buena sensibilidad al contraste, se modifica la superficie de las mismas para no aumentar la aberración esférica positiva de la córnea o para compensarla. Y existen principalmente 2 tipos. Uno de los tipos es las que no añaden aberraciones esféricas a la aberración esférica corneal positiva, que son los Soft-Port, Acreos AO y Acreos M160, que son de Bausch & Lomb. Y pues las que producen aberración esférica negativa, para compensar la aberración esférica positiva de la córnea, que son los Tecnis y Acrisoft. También están los lentes con filtro para la luz azul, que tienen pues la luz ultravioleta, se filtra de forma fisiológica por el cristalino y la córnea. Actualmente pues todos los lentes intraoculares comercializados incorporan un filtro para la luz ultravioleta. Esto es con el propósito de proteger la retina, y pues no obstante, esto resulta insuficiente si se compara con la capacidad de cristalino adulto, que también pues filtra la luz azul de
en un amplio espectro, ¿verdad? Están los lentes con filtro amarillo, que puede ser Acrisoft SN60AT, con un filtro Improve, en la que se añade el filtro para la luz ultravioleta. Es un lente acrílico hidrofóbico con una óptica biconvexa de 6 milímetros de 6 milímetros y de 13 milímetros de longitud, con ópticas en forma de L modificada con 0 grados de angulación, un índice de refracción de 1.55. Estos no bloquean toda la luz azul, sino que absorben una parte de la misma, generando un espectro de transición similar al cristalino. Ahora, también están los inyectores precargados. Estos permiten introducir el lente por incisiones de menor tamaño, ya que con pinzas y reduce la posibilidad de contaminación del lente intraocular por el contacto con los tejidos periincisionales. Han ido apareciendo en el mercado más lentes precargados como el Memory Lens, CV, ACR6 y AF1. Algunos sistemas tienen el lente en el cartucho, el cual ya está acoplado al inyector, y en otros el lente está precargado en un contenedor, el cual se tiene que acoplar al inyector durante la cirugía, que estos son el Softport o el sistema Acricer, también Acrisoft. Cuando los lentes para incisiones de 2 milímetros o menos, pues estos lentes son para, mencionaba que a veces se pueden usar para SIX, pero estas cirugías no es menor de 2 milímetros, es más de 2 milímetros, ¿verdad? Pues sin embargo se fabrican con material acrílico hidrofílico, porque la hidrofilia es un factor clave para la deformidad del lente. Los lentes monobloques para que facilite su manejo, deformabilidad e inyección a altas presiones también. El cartucho de estos lentes consta de 2 placas laterales unidas por la zona superior, así que al cerrar el cartucho el lente pues queda plegado en forma de U dentro de una bisagra. Se añade viscoelástico tanto en el túnel del cartucho entre el lente y el tope blando que cubre el extremo del émbolo. Se inserta el cartucho con el lente situado en su interior dentro del inyector, y al implantar el lente intraocular, el cartucho pues no se introduce en la cámara anterior, sino solo se acopla a la parte externa de la incisión. También tenemos los lentes multifocales intraoculares, pues, que tienen sus características refractivas, difractivas y combinados. La división de la luz a diferentes focos resulta en una combinación de 2 o más superficies anteriores esféricas refractivas, una superficie refractiva esférica posterior con múltiples superficies anteriores esféricas, una superficie anterior refractiva esférica con múltiples superficies difractivas posteriores, y lentes biconvexos con aberraciones longitudinales en su superficie anterior. Los modelos refractivos pues obtienen su multifocalidad por sus zonas anulares con diferentes poderes refractivos, una buena visión lejana e intermedia, a veces la cercana no es suficiente, dependen de la dinámica de la pupila, y pues pueden causar halos, deslumbramiento y reducen la sensibilidad de contraste. En cuanto a los modelos difractivos, tienen microestructuras difractivas en zonas concéntricas que se van acercando más cuando se distancian del centro. Tiene una buena visión de lejos y de cerca. La intermedia no es muy satisfactoria, pero dependen también de la dinámica de la pupila y afectan el contraste a la sensibilidad a mayor escala. Son simétricos rotacionales, todos los difractivos y algunos refractivos, o rotacionales asimétricos, que son los refractivos, y también hay esféricos. Los lentes esféricos intraoculares son el último desarrollo tecnológico en lentes intraoculares y ofrecen beneficios adicionales, especialmente en actividades con poca luz, como conducir por la noche o leer por la tarde. Pero los lentes esféricos mejoran la percepción del contraste y optimizan la calidad de la imagen. En cuanto al diseño Restor de Alcon, el radio de lejos a cerca aumenta conforme pues aumenta el tamaño pupilar debido a la modificación del anillo refractivo. Reduce los halos y deslumbramiento en la noche y reduce la habilidad de leer con poca luz. También está el lente Abbott Medical Optics, que tiene una distribución uniforme del enfoque cercano y lejano en todos los tamaños de la pupila. Ambas tienen una óptica esférica refractiva para reducir la aberración esférica neta y por lo tanto reduce los halos y deslumbramiento. Y aquí pues esta tabla la encontré en un artículo donde pues menciona varios tipos de lentes intraoculares, su índice de refracción, su esfericidad, cuánto puede tener de adición los lentes multifocales, ¿verdad?
si dependen, en qué tanto dependen de la pupila. Y que hay otros también, ¿verdad? El Reiner es un lente intraocular que el doctor Gutiérrez usa bastante. Y por último, pues las razones por las cuales un paciente puede quedar insatisfecho son las siguientes: que haya una ametropía residual, una opacidad de cápsula posterior, ojo seco, descentración del lente y tamaño de la pupila. Gracias. Mari, ¿cuáles serían todos los efectos adversos que pudieran producir este tipo de lentes multifocales? No hablaste de eso. Perdón, ¿puede repetir la pregunta? ¿Que cuáles serían todos los efectos adversos que pueden producir los lentes multifocales? Puede causar halos de luz en los pacientes. Pues, si un lente multifocal no está bien centrado, pues definitivamente no, el paciente no va a quedar satisfecho y va a ver mal, se va a estar quejando. También depende del tipo de actividad que el paciente haga, realice, ¿verdad? Depende de qué tipo de lente se le coloque. Igual siempre hay que preguntarlo, pero también puede haber visión borrosa. Al principio el paciente se tiene que ir como adaptando poco a poco. Pues no se me ocurre algún otro más, la verdad. Entonces son como los más frecuentes que pues, que yo he visto, por lo menos. ¿Alguna de tus compañeras? Puede causar, bueno, lo que dijo Mario, deslumbramiento, halos. Visión Ajá. Ok, bueno, hay que recordar que siempre en este tipo de, cuando utilizamos algún tipo de lente multifocal, pues siempre tenemos que tener ciertas consideraciones preoperatorias, ¿verdad? Que eso me hubiera gustado que lo tocaran. Desde la selección del paciente, escuchar el deseo del paciente o lo que él está esperando en la cirugía, hablar del tipo de la personalidad, la ocupación, a qué se dedica, qué tipo de visión está manejando principalmente, qué hace en sus tiempos libres, si tiene algún hobby, qué actividad física, todo ese tipo de cosas que tenemos que conocer del paciente para entender si es un paciente que realmente va a quedar satisfecho con un tipo de lente multifocal. Siempre tenemos que informar acerca de lo que son los efectos adversos. Hay que recordar que con esto estamos cambiándole la manera de ver al paciente. Vamos a tener lo que son la presencia de los halos, pueden haber deslumbramientos, y algo que está muy bien descrito son los problemas en la neuroadaptación, ¿verdad? Porque le estamos cambiando completamente la forma de mirar al paciente. Ahora, hay estudios que pues ya tienen bien sustentado que en pacientes mayores de 70 años, pues va a ser muchísimo más difícil que puedan llegar a tener esta forma de neuroadaptación. Hay algunas pacientes que pueden llegar a tener también disminución en lo que es la iluminación, lo que son disfotopsias negativas, pacientes que tengan ojo seco también. O sea, son muchas cosas que tenemos que evaluar previo a que nosotros queramos implantar algún tipo de lente multifocal, ¿verdad? Importante también hacer una buena evaluación clínica. Hay que estar revisando si el paciente tiene algún problema de superficie ocular, la toma de lo que son las queratometrías. Muchas veces hay que buscar en el paciente algún estudio como topográfico o hacer un pentacam buscando un astigmatismo. Hay que recordar que en pacientes que ya tienen un astigmatismo marcado mayor a 75, siempre lo tenemos que corregir. Acuérdense que son pacientes que están buscando la perfección. Entonces, son varias cosas que tenemos que estar indagando en este paciente. Igualmente las aberrometrías, muchas veces también hay gente que toma en cuenta lo que es el ángulo capa. ¿Algún tipo de contraindicaciones para este paciente que quieren lentes multifocales? ¿Sí me escucho? El paciente que tenga una cirugía de retina o de mácula, pues. ¿Qué más? Hay un paciente ambliope. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta, tienen que recordar que este tipo de lentes es pupilo dependiente. ¿Ok? Entonces tenemos alteraciones pupilares
definitivamente no es lo correcto tratar de implantar un lente multifocal. Igual que tengan algún factor de descentramiento, pacientes que hayan tenido alguna cirugía refractiva previa, acuérdense que van a ser pacientes que tienen un sistema óptico que ya está completamente aberrado, entonces yo no me atrevería a poner un lente de este tipo, por ejemplo. ¿Algún otro? ¿Cuál fue la pregunta, doctora? Perdón. Contraindicaciones para lentes multifocales. Pacientes con aberraciones corneales de alto orden. Sí, lo que mencionaba, ajá. Pacientes con antecedente de queratotomía radiada. Ok. Pacientes con inestabilidad de soporte. Tan solo el tipo de pacientes con personalidad tipo A, ¿no? También son pacientes que van a tener esto. Bueno, creo que... Cilindro alto también podría ser, ¿no? ¿cuál? Un cilindro muy alto. O pacientes con antecedentes de uveitis o infecciones. ¿Por qué en pacientes con cirugía refractiva previa? Porque ya tienen modificada las queratometrías y, si mal no recuerdo, Simplemente incluía. la superficie ocular, ¿no? O sea, vamos a tener un cálculo que va a ser un poquito más impreciso. La superficie ocular en este punto pues va a ser clave. A un paciente que tiene cirugía refractiva, ¿qué tipo de lente le estarían ofreciendo? Bueno, ahí dependería qué tipo de cirugía refractiva tiene el paciente, ¿no? Por ejemplo, un paciente con una cirugía refractiva hipermetrópica es un paciente que ya le inducimos una aberración esférica negativa, ¿sí? Entonces, en estos pacientes lo que más les conviene es un lente esférico para, digamos, mitigar un poquito esa aberración esférica negativa que le estamos induciendo por aumentar la curvatura corneal. Entonces, si a un paciente hipermétrope que lo operamos, ¿sí?, de cirugía refractiva, y le ponemos un lente asférico, que es el que comúnmente usamos, pues le vamos a inducir mucho más la aberración esférica negativa, ¿no? Entonces, los lentes esféricos que hay actualmente, por ejemplo, el SA60AT, justo es ese, SA60AT de Alcon, por ejemplo, es de los pocos lentes que quedan esféricos. Muy bien, Fer, muchas gracias por el comentario. Bueno, hablando de estudios, ¿qué tipo de estudios le mandarían a hacer a este paciente para los pelos? Una topografía corneal. Ajá, ¿qué más? Una microscopía especular, si es que obviamente el paciente se va a someter a FACO, ¿no? Claro. Ujú, ¿qué más? Bueno, yo también le mandaría a hacer un OCT macular, ¿verdad? Y de nervio óptico también, doctor. Por el glaucoma. Sí, acuérdense que aquí pues tenemos que ser muy específicos también con el cálculo del lente. De hecho, siempre hay que utilizar multifórmulas, ¿verdad? O sea, podemos utilizar fórmulas de quinta generación. O sea, no solo quedarnos con el cálculo de una sola fórmula, sino estar evaluando quizás algunas otras. Acuérdense que es una cirugía un poco más precisa. Acuérdense, llévenselo bien claro que son pacientes que son pupilodependientes al tipo de cirugía que estamos realizando. Pues bueno, creo que faltaron muchos datos por tocar en la clase, Mario. Entonces sí, para las siguientes clases sí, vamos a ver si me las enseñan antes y tocamos puntos pues un poquito más importantes para ustedes. Y les voy a mandar un par de webinars que yo vi de lentes multifocales para que la verdad me parecieron bastante interesantes y bastante bonitas y bastante bien explicadas en cuanto a la comparación de qué lente nos puede generar una mejor visión, las contraindicaciones, los efectos adversos de cada uno,
para que pues tengan un poquito más empapado el término de lente trifocal, en cuestión de que no es un lente que estamos usando comúnmente, es decir, no estamos operando poniendo lentes de este tipo. Entonces, pues por lo menos para saber qué tipos de lentes tenemos, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas de cada uno. ¿Ok? Y pues de mi parte eso sería todo. No sé si alguien más quiera comentar algo. Yo quería comentar algo con lo que tú dijiste en cuanto a la selección del paciente mayores de 70 años y que tengan aparte cambios de degeneración macular relacionada a la edad, no le coloquen lentes. Te lo digo por a mi suegro, le pusimos un Atelisatri y ambos ojos. ¿Por qué? Porque era una persona que pasa con la computadora celular y no maneja distancias largas, o sea, literalmente su vida es celular y computadora. Pensé en una buena opción y en ese momento empezaba con ciertos cambios degenerativos. Nunca se adaptó al lente trifocal, ¿sí? Ha perdido, con lo que tú dijiste de la neuroadaptación, él no tiene la focalidad de ver, digamos, ciertas superficies. ¿Pero por qué? Porque el lente hizo que se agudizara un poco más ese tipo de cambio. Abonado también a la degeneración, y no crean que es una degeneración así con atrofia o no, simplemente tiene drusas, pero sí fue una mala elección de paciente. Entonces, es un paciente que hasta el momento es infeliz, pero ahorita no podemos tocar el otro ojito porque tuvo desprendimiento de retina y bueno, otras cosas que ha tenido. Entonces, créanlo o no, uno obviamente quiere lo mejor para sus familiares y todo, incluso para sus pacientes, pero a veces hay ciertas cosas pequeñas que parecen que no van a afectar, pero sí. Entonces, así como lo dijo la doctora Ruth, mayores de 70 años, no le dejen trifocal, ¿sí? Mejor que queden como monofocal y que estén con su lentecito para ver de cerca, y créanme que van a ser más felices porque sí pierden mucha focalidad. Entonces ya no, como que la estereopsis hasta cierto punto se puede modificar. En realidad no sé si hay un estudio en cuanto a eso, pero sí estereopsis, por lo menos él la perdió y no secundario al desprendimiento, sino que desde después de la cirugía. O sea, visualmente él quedó muy bien, quedó 20/20, tanto de lejos como de cerca, pero en otros aspectos sí no está bien. Entonces, pues en ese paciente no teníamos que haber puesto un lente bifocal y eso que fue el de Zeiss. Pero pues nada más quería hacer ese comentario haciendo énfasis al punto que tú dijiste, que es muy importante. ¿Sí me escuché? Sí. Hablé Sí. mucho, no me escuché. Ok. Ok, ¿alguien tiene alguna duda, comentario más para la clase? No, pero nos va a mandar entonces al grupo esos webinars. Sí, Javi, sí se los mando. Gracias. Bueno, pues chicos, entonces, por favor, repasen las clases de úlcera, se los pido de todo corazón. Estudien qué es lo que más se ve. Ya vieron en las periféricas, se ve mucha úlcera, por favor, estudienlo. Y nos vemos, pues, por mi parte, hasta el día lunes con los residentes. Sí, a Gracias. la igual. Hasta el lunes volvemos a empezar. Ok, Gracias. bueno, Pueden bonito. mandar todos, por favor, al grupo. Muy Gracias. bien, doctora, gracias. 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 Hey, bro. What up, bro? Like when you do black beard through, it's almost like, it's